Encuentros sin Fronteras, el espacio donde las historias de la población migrante en Colombia se convierten en ejemplos de transformación e integración. Vanguardia Podcast. Desde el campus El Jardín, transmite UNAP Radio, emisora online de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hola, mi nombre es Alejandra Gualdrón y esto es Encuentros sin Fronteras, el podcast que explora la integración de la población migrante en Colombia. La Universidad UNAP, el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se unen para analizar los desafíos y las oportunidades que enfrentan los migrantes cuando deciden construir una nueva vida lejos de su tierra natal. Vanguardia Podcast. Hablaremos de integración y educación, los retos y también los escenarios posibles que brinda el aula de clase en contextos de movilidad humana. Somos las voces que representan un país. En UNAP Radio nos unen las diferencias, una gran variedad de caminos que nos llevan a un mismo lugar. Este es tu lugar seguro. Somos diversidad de voces. Somos UNAP Radio. Saludo a Javier Sandoval, director de UNAP Radio y profesor del programa de comunicación social de la UNAP, y a Xiomara Montañez, editora del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, muchísimas gracias a UNAP Radio por este espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Extiendo también una bienvenida a nuestros invitados de este primer episodio. Ellos son Isabel Briceño, profesora de Comunicación Social de la UNAP, Angie García, profesional del Centro Integrate de Bucaramanga, y Eduardo Oliveros, profesor de la institución educativa Los Colorados, que hace parte de Fe y Alegría, ubicado en la zona norte de la ciudad. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de esa época de colegio y de universidad en su natal Venezuela? Ah, caramba, somos venezolanos ambos. Ah, qué buena noticia. Los recuerdos de infancia siempre son buenos, ¿no? La escuela siempre es un espacio difícil, es una prueba de vida, es un espacio de socialización primaria, pero mis recuerdos son muy gratos. Yo me crié en un lugar muy deprimido de Venezuela, en los llanos venezolanos. Era muy rural. Pero recuerdo buenos maestros, era educación pública y recuerdo niños muy vivaces y además con una creatividad que ahora de adulta la veo con mucha ternura. Bueno, mis recuerdos del colegio son muy bonitos. Yo soy natal de Maracaibo, estado Zulia. Yo estudié en el colegio Coquibacoa en el 18 de octubre. Es un lugar muy bonito, aprendí muchas cosas. Ya en el liceo, como propiamente se decía, yo estudié en el Liceo Alejandro Fuenmayor. Ahí le tomé el amor a la matemática. Yo soy docente de matemáticas y opté por estudiar esa carrera, la licenciatura en matemáticas, porque la pasión fue lo que me llevó a ello. Aterricemos ahora estas dos experiencias a la realidad que nos compromete en este episodio e incluyamos a esos nuevos actores en las aulas, los niños y adolescentes migrantes que llegan a un colegio con acentos y dinámicas distintas, donde aprender geografía, política y economía pueden ser complicados y pueden retrasar incluso su integración. ¿Qué podemos decir sobre esto, Xiomara? Bueno, Alejandra, y al resto de la mesa les cuento que los jóvenes universitarios no viven situaciones distintas a las de los niños, niñas y adolescentes, porque además del tema social, cultural y emocional, cargan con una responsabilidad, y es el estar en etapa productiva, ¿sí? En un momento en el que también pueden apoyar a sus familias versus todas esas metas y sueños que ellos tienen por cumplir. Es importante poner sobre la mesa datos de contexto entregados por Migración Colombia. Por ejemplo, que 2.839.150 migrantes de Venezuela están en nuestro país. Y de esta población, el 52% son mujeres. 24% de estos migrantes están entre los 5 y los 17 años.
y el 30% están entre los 18 y los 29 años. Es decir, son población clave en medio de la diáspora, teniendo en cuenta que están en edades productivas y reproductivas. Es por esto que también vale la pena hablar sobre integración y educación. Y los datos que nos entrega la realidad en Bucaramanga pues no son nada distintos. De acuerdo con la Secretaría de Educación del municipio, el calendario escolar de 2024 inició con cerca de 69.000 estudiantes matriculados en los colegios públicos, de los cuales 8.990 son estudiantes migrantes venezolanos y que están inscritos en instituciones oficiales de la ciudad. La población estudiantil migrante representa un 12% de la matrícula en la capital santandereana. Vanguardia Podcast. Bueno, teniendo estos contextos y estos datos sobre la mesa, me gustaría preguntarle a Eduardo y a Isabel, a partir de esta experiencia que ambos tienen, Isabel tanto en la universidad, en la UNAP como profesora en el programa de comunicación social, y Eduardo pues en un colegio, en una institución educativa adscrita a Fe y Alegría. ¿Cuáles fueron esas metas que ustedes se trazaron para integrarse como profesores en el sistema educativo colombiano, pues teniendo en cuenta que ustedes son migrantes aquí en este contexto? Simplemente migré, no me propuse ninguna meta, digamos tenía una vocación de investigar y de enseñar y no me propuse nada diferente, pero ciertamente cuando estás en la práctica y tienes un acento distinto, entonces te das cuenta de que eres otro, ¿sí? Y eso no se estudia ni se interpreta. Yo estuve un tiempo en Venezuela estudiando la migración colombiana allá y para mí eso era algo conceptual porque no lo vivía. Entonces, cuando estás en la práctica y eres la otra persona, eres la gente diferente, sí que te empiezas a establecer una serie de ruta cotidiana de cómo hacer para integrarte, en el sentido de que yo no quería ser una persona diferente en el aula, yo quería establecer unos diálogos frente a lo que yo quería enseñar. Y recuerdo que la primera impresión, eso fue hace como 15 años, quizás hace como 15 años todavía no había ese boom de la migración que hubo luego. Una de las estudiantes me dijo, yo empecé a hablar y ella se me quedó viendo y me dijo, a mí me gustan cómo hablan los venezolanos. Entonces yo me di cuenta de que ella no me estaba viendo como docente, sino que me estaba viendo como otra persona que tenía otro acento y claramente pues me sentí extranjera y ciertamente la gente recordaba en aquel momento el acento venezolano de las novelas, ¿sí? Entonces allí había un estereotipo y una condición a abrirse muy interesante que luego fue, por cierto, cambiando. La gente se le olvida bastante rápido lo de los acentos. Entonces ahora el bumangués sobre todo tiene el acento del venezolano que está en los semáforos, ¿sí? Entonces cuando uno habla dice, es que no recuerdo de dónde eres, no logro ubicarte. Es curioso, pero bueno, digamos, enseñar es una práctica más o menos universal, estamos muy cerca, tenemos unas metas de plantearnos frente a un auditorio qué puedo enseñarle a esta persona de lo que yo sé, y allí en ese momento se diluye la otredad y uno empieza a integrarse, y yo creo que lo más bonito es que los estudiantes empiezan a aceptarlo a uno que es diferente, ¿no? Bueno, en relación a las metas, yo inicié en Maracaibo en el año 2011 en Fe y Alegría. Yo pues no pensaba migrar, yo dije, bueno, voy a seguir trabajando acá, me iba muy bien. A raíz de la situación que se empezó a complicar, hablé con un familiar que tengo acá, él es del Mutis, él también es docente, es mi tío Gonzalo Caballero, él trabajó en el Colegio Santander durante 30 años. Él me dijo, bueno, yo te puedo acoger acá un tiempo para ver qué oportunidades puedes alcanzar. Hablando con mi familia en el 2016, julio de 2016 yo migré. No fue fácil, no conseguí pues trabajo de docente. Tuve que trabajar en un restaurante con personas maravillosas que me acogieron, me permitieron poder ver otras fronteras, modelar un poco el acento, porque en Maracaibo el acento es totalmente diferente. Y
Gracias a Dios, en el año 2017, en julio, pude conseguir empleo en Río Negro, en un colegio privado. Y gracias a Dios, pues me permitió poder abrir esa frontera como primera meta, podría decir, trabajar en Fe y Alegría. Yo quería seguir trabajando en Fe y Alegría porque fue mi colegio natal. Yo inicié un 17 de agosto del 2017. Fue muy bonito, la verdad. El miedo al principio de enfrentar niños, porque tenía un año sin trabajar de docente, fue al principio nomás, pero ya me fui a mis raíces y dije, oye, tú te preparaste para esto. Entonces, la disciplina, yo diría como la segunda meta, tener esa disciplina de volver a las raíces y decir, bueno, para esto nacimos, esta es nuestra vocación, somos docentes y creo que podemos alcanzar, proponer y hacer todo lo que queramos en efecto. Y yo diría como tercera meta es ayudar a todas las personas. Yo siempre he tenido ese pensamiento de decir, bueno, si una persona necesita la ayuda, sea de acá de Colombia o sea de Venezuela, si se le puede brindar, hay que hacerlo, porque somos humanos y ante todo hay que permitirles a todas las personas salir adelante. Si este país me lo permitió, yo también el mismo favor que me dio, yo lo concedo. Eduardo, recurro a su experiencia en el colegio y a Isabel, su experiencia aquí en la universidad. De acuerdo con lo que han vivido con este tipo de estudiantes, ¿cuál es el principal reto que afronta un estudiante migrante en el aula de clase? Bueno, la migración tiene como distintos desafíos dependiendo de los momentos de vida, ¿no? Ciertamente sucede que cuando ya estás muy grande, pasas de los 50, de los 60 años, ya no quieres migrar. Ya suceda lo que suceda, la población está muy arraigada en su territorio. Por ejemplo, hay colombianos que están en Venezuela cuyos hijos y nietos se vinieron a Colombia, pero ellos deciden morir allá. Entonces, para el caso de los jóvenes, como lo decía Xiomara hace rato, cuando migras siendo joven, estás en un proceso de transición y de inserción en la sociedad que además se le suma tener que adaptarte a un entorno que no es originalmente el tuyo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, y lo digo porque tengo un hijo con quien me vine y tenía en aquel momento 16 años, ha pasado más de 10 años, ya es grande, ya es joven, ya estudió, pero todavía tiene problemas formales de política de Estado. O sea, a este tipo de población, que son los de segunda generación en la migración, la política de Estado no les ha planteado una ruta de transición importante. Y esa figura, es decir, la política de Estado se ha fijado más en una atención humanitaria que es necesaria en las personas que están una población vulnerable, se les ha dado y se les ha formalizado sus permisos, pero hay una población de segunda generación que termina quedando en el aire porque no hay una ruta clara de transición. Lo digo por experiencia con mi hijo y también he tenido estudiantes que se encuentran en la misma situación. Son hijos de venezolanos, ellos son venezolanos y pues los padres tienen permiso, pero ya luego cuando cumples 25 años quedas en el limbo, ¿sí? Quedas en una situación que no se resuelve tan claramente porque Colombia, digamos, tiene también el desafío de haber sido siempre un país que saca a su gente y ahora se convierte en un país receptor. Entonces hay muchos vacíos, de tal manera que lo que yo creo que sucede cuando uno tiene esa edad de adolescente a joven es muy flexible. Digamos, quienes más sufrimos somos los padres de haberles planteado o de haber dicho, fue este el país que yo le di a mi hijo y que lo estoy obligando a salir. Tenemos una carga siempre encima. Pero ellos rápidamente se adaptan, pero creo que en el caso de Colombia, creo que hay una cantidad de jóvenes que valdría la pena revisar de segunda generación que están sufriendo porque no pueden integrarse fácilmente según la política de Estado que se está planteando. Estoy muy de acuerdo con Isabel. Yendo de abajo hacia arriba en el ámbito educativo de formación escolar, no es fácil esa adaptación. Tener que enfrentar a muchos compañeros que son de acá que de pronto llegan con un poco de
el que hace acá, él no es de acá, como discriminar de dónde vienen de pronto por el acento. Eso no es tan fácil adaptarse a de pronto un entorno que es complicado. Pero gracias a Dios en el entorno donde yo trabajo, a partir de diferentes estrategias, los niños han podido tener una adaptación que les permita convivir y pues mejorar en ese ámbito. Eso como primera parte. Segunda parte iría como el reto de poder adaptarse al ámbito educativo en lo académico, ya que aquí en Colombia en lo académico es un poco más avanzado que en Venezuela. Hay, por ejemplo, temas de ciertas materias que son mucho más difíciles acá que allá. Y diría como un tercer reto es cómo los niños que tienen extra edad mayormente llegan al ámbito educativo y se ven con niños pequeñitos. O sea, por ejemplo, tienen 14 años y estudian en sexto, cuando tienen puros niños pequeñitos y dicen, oiga, ¿yo qué hago acá? Entonces, una vez ellos salen del ámbito educativo, escolar, y quieren afrontar la parte universitaria, se encuentran con cómo hacer para poder encontrar una educación que me permita poder de verdad estudiar una carrera. Cuando en Venezuela era gratuita totalmente, acá es muy difícil poder conseguir una beca para estudiar y pues una carrera a la cual quieran realmente es bastante complicado. Entonces sí, en verdad son muchos retos y tenemos todavía muchas cosas por las cuales trabajar. Precisamente Eduardo decía, llegan con una edad, son mayores, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado niños que están cursando 9º grado, 10º grado y tienen 18 años, ¿sí? Ellos pareciera como que no son conscientes de eso porque pues finalmente están dentro de un grupo de amigos y están haciendo esto. ¿Por qué se presenta eso? Es decir, ¿eso tiene que ver de pronto con la nivelación que ellos llegan a hacer o dejan de estudiar o pararon por un tiempo mientras llegan a la comunidad de acogida y se adaptan? ¿Qué han escuchado o qué han visto ustedes en el aula de clase a partir de esto? Ellos tienden a migrar a diferentes barrios, por ejemplo, hablando del norte de Bucaramanga. Algunas veces están una semana en el colegio y se retiran. Entonces pasa un tiempo en el cual ellos no estudian y por esa razón ese tiempo pues se acumula y tenemos muchos estudiantes migrantes extra edad. Se les ha brindado diferentes estrategias, metodologías, oportunidades desde muchos ámbitos y gracias al tiempo la comunidad los ha acogido y a pesar de la extra edad, como usted decía, esto ya no es un factor que sea como una barrera que me permita, oiga, yo no puedo lograr esto. Entonces sí, eso ha mejorado mucho. Anteriormente era más complicado, pero eso ha mejorado mucho. Por ejemplo, en mi colegio, en la institución educativa Los Colorados, yo ahorita en 11 tengo varios estudiantes que tienen 19 y 18 años y aún así con la edad extra que tienen, pues se acogen, tienen buena convivencia, participan, no he tenido inconvenientes entre ellos. En grados inferiores también ha sido así, aunque es un poco más complicado porque ya la adolescencia de 12 a 15 años es difícil, ¿sí? Pero se ha tratado de diversas maneras utilizar estrategias convivenciales que permitan pues tener una mayor forma de tratarse entre ellos y pues evitar la deserción escolar. Cuando los niños llegan y llegan en un cuadro familiar de vulnerabilidad, probablemente sí tengan unos años que han perdido. En Venezuela en algunos lugares hay dificultades, hay condición realmente de sobrevivencia, entonces estudiar no es tan fácil. En mi caso, pues yo tengo un escenario completamente distinto. Quienes entran en la universidad, una universidad privada, claramente son hijos de profesionales o de personas que han migrado con mejores condiciones y lo que yo noto es que vienen muy preparados y vienen con una audacia, siento que transforman el sello de esa otredad en una ventaja. Entonces, me pregunto, ciertamente he tenido venezolanos que han hecho homologación y vienen con un sentido crítico en el caso de la formación en comunicación social que se necesita, son muy activos en general, ¿no?
Vanguardia Podcast. En Bucaramanga existen colegios como la Institución Educativa San Francisco de Asís. Este colegio de la Comuna 4 de Bucaramanga, entre los barrios 12 de Octubre y Barrio Santander, es reconocido por su compromiso con la diversidad y la inclusión, ya que acoge a una comunidad estudiantil donde más del 50% es migrante y colombianos retornados, y en muchos casos, hermanos y primos migrantes comparten tanto el salón de clases como sus historias de vida. Vanguardia Podcast. El colegio y nosotros empleamos algunas estrategias para hacer que esa convivencia sea mucho mejor y sobre todo acoger a estos niños que vienen de otro país y que se encuentran un poco, digamos que, perdidos en una sociedad, en un colegio donde las costumbres pues son diferentes. Inicialmente, al comienzo del año escolar, iniciamos con unos 3 a 4 días de integración en los que durante uno de esos días vienen solamente los estudiantes nuevos, que repito, en su gran mayoría son extranjeros, y hacemos con ellos un paseo por el colegio, les ubicamos los lugares, les presentamos algunas normas del manual de convivencia, y en un segundo momento, unos días después, ya se integra toda la comunidad educativa y ellos quedan en los respectivos salones, en las aulas donde van a desempeñar los cursos escolares al que viene cada estudiante. Allí tenemos actividades donde los colocamos a ellos de manera que vayan conociendo a sus compañeros, se van presentando, de qué región del extranjero vienen. Los que son nativos también se presentan, su ciudad, algunos son de Bucaramanga, otros pueden venir de otras partes, dónde viven, cómo se llama el sector donde viven, hace cuántos años están en esta institución, y hacemos que ellos se presenten y nos cuenten de qué estado vienen, qué nivel de educación tienen allí y que nos cuenten algunas cosas propias de esa región. Escuchábamos a Ismael Perdomo, profesor de la Institución Educativa San Francisco de Asís, que nos contaba esas actividades que realizan en esta institución para fomentar precisamente la integración de los estudiantes migrantes y colombianos. Y partiendo de esta experiencia, quiero ahora preguntarle a Angie, tú que haces parte del Centro Intégrate de Bucaramanga, ¿cuál crees que es el papel que juegan esas instituciones a la hora de integrar a la población migrante? Las instituciones educativas de Bucaramanga son fundamentales y vitales para el proceso de inclusión e integración de la población migrante, en tanto facilitan la adaptación cultural y lingüística de esta población. También puede fortalecer lo que es la interculturalidad y la diversidad, digamos, en el entorno escolar. Asimismo, también les puede otorgar capacidades para la inclusión y para la prevención de la xenofobia. Desde el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia USAID hemos trabajado de la mano con el Centro Intégrate precisamente para ofrecer información a través de una ruta para la integración. Angie, en todo esto que hemos explorado y estos temas que hemos trabajado, ¿cuál es como esa información que más requieren las familias a la hora de buscar una institución educativa para sus hijos, ya sea un colegio o sea una formación técnica o una formación universitaria? Llega mucha población migrante para cuestiones de cobertura escolar, cobertura educativa para educación tradicional y para modelos flexibles, porque no es un secreto que existe población en esta edad. Para eso tenemos acá en Bucaramanga, contamos con el proyecto de Juntos Aprendemos de USAID, quien tiene cobertura educativa para modelos flexibles en diferentes instituciones educativas. Veo, digamos, la necesidad de que la población traiga los certificados de estudio, porque muchos de ellos no cuentan con esos certificados a la hora de hacer la inclusión en el sistema educativo, y de ahí nos procedemos nosotros, en articulación con Secretaría de Educación de Bucaramanga, a realizar los exámenes de nivelación de quinto de primaria y demás papeles necesarios para realizar esa efectiva inclusión de los chicos al sistema educativo oficial de Bucaramanga. Y también es importante aclarar que así como los niños vienen a buscar los cupos escolares, es decir, los padres vienen a buscar los cupos escolares de los niños, también vienen profesionales a recibir orientación en temas de convalidación de títulos de bachillerato y títulos de pregrado. Siempre que vamos a los colegios y hablamos con los profesores o hablamos con los rectores, ellos nos manifiestan esa necesidad de estar en contacto con el Centro Intégrate precisamente para contar con una ruta
que lleve a estos niños y niñas adolescentes a los colegios. ¿Cómo es ese rol especialmente de los rectores y de los profesores a la hora de apoyar a los niños, niñas y adolescentes y estudiantes de estos colegios y promover el hecho de que sigan estudiando? Actualmente estamos tratando de articularnos directamente con cada institución educativa para poder llevar la oferta de nuestros servicios a la institución. Porque así como hay niños que se encuentran matriculados, hay niños que no tienen afiliación al sistema de salud y tienen ya el documento regular acá en Colombia. Entonces nosotros, como Centro Intégrate, estamos procurando de acercarnos más a la comunidad. No solo estar en un lugar estático, que es el Centro Cultural de Oriente, sino también ir allá a donde las personas no pueden, conocer dónde estamos nosotros o no tienen los medios económicos para poder llegar. Y me parece que es un escenario idóneo la institución educativa. Hemos venido hablando con varios rectores de varias instituciones educativas oficiales de Bucaramanga y con Secretaría de Educación para poder hacer realidad, este acercamiento y poder garantizar el acceso y la permanencia de la población migrante al sistema educativo oficial de Bucaramanga. Somos las voces que representan un país. En UNAP Radio nos unen las diferencias, una gran variedad de caminos que nos llevan a un mismo lugar. Este es tu lugar seguro. Somos diversidad de voces. Somos UNAP Radio. Me gustaría compartirles algunos retos que plantea el documento Revisión de la Agenda Migratoria Colombiana, pistas para la construcción de una política pública, del Centro de Estudios de Migración de la Universidad de los Andes al sistema educativo de nuestro país. El primero es realizar jornadas de búsqueda activa de población migrante desescolarizada y de socialización de esta medida con la población migrante y con las comunidades de acogida. El segundo reto sería ampliar la disponibilidad de cupos escolares, sobre todo en aquellos territorios en los cuales la demanda por parte de la población migrante es más alta. Y un tercer reto sería establecer mecanismos de regulación migratoria con enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes de otras nacionalidades y garantizar su derecho a la educación sin discriminación. En este contexto nacional y también local, vale la pena mencionar que la población migrante joven enfrenta otra serie de desafíos, como son la búsqueda de oportunidades económicas, la inserción laboral, también mejorar su salud mental especialmente, tener o contar con una apuesta para los emprendimientos y la sostenibilidad. Y además, pues el tema de los derechos humanos que siempre está vigente tanto en la agenda que pueda proporcionarnos la migración como en el contexto colombiano. Esta información surge a partir de unas conclusiones que arrojó el encuentro Plan País Conet, organizado por la Universidad de los Andes en 2023. Esta información que nos acaban de compartir Javier y Xiomara nos lleva ahora a hacernos una pregunta crucial. ¿Está realmente preparado el sistema educativo de Colombia para asumir la formación de estos niños y adolescentes que llegan a Colombia? ¿Qué creen ustedes, Isabel y Eduardo? Bueno, la migración siempre es un fenómeno que sorprende a los países que reciben, ¿no? Y en este sentido hay que admitir que Colombia, pese a los grandes esfuerzos que ha tenido, todavía tiene una deuda para su propia población en términos de oferta educativa, es decir, hay un reconocimiento constitucional de que toda su población tiene que estar educada y que el derecho a la educación, que la educación es un derecho, y sin embargo en la práctica cuesta. A eso entonces le tienes que añadir en salud y en educación el esfuerzo de integrar una población que no estaba prevista, ¿no? En este sentido yo creo que Colombia ha tenido que aprender. Creo que es un aprendizaje de Estado, no se lo pidió nadie, pero está al lado de un país que tuvo cierta vulnerabilidad, así como Venezuela también en su momento le sucedió lo mismo con Colombia. Creo que
que ha habido un aprendizaje institucional. Siento que pese a muchos obstáculos que pueda haber en el camino, los niños han sido defendidos en sus derechos. Recuerdo aquella discusión que había sobre las mujeres embarazadas, migrantes, cuál era la nacionalidad que iban a tener esos niños, puesto que ni siquiera sus padres tenían papeles, y ahí hubo una discusión internacional interesante, y Colombia apostó por el derecho a la vida y el derecho a la nacionalidad. Entonces, esas apuestas las hace paralelo a una realidad muy compleja nacional que tiene encima. Todo esto hay que decirlo porque las lecturas no se pueden hacer solo desde un punto de vista, sino tratar de comprender un país que ha tenido aprendizajes de vida dentro de su población natural muy fuerte en el siglo XX. Fue un siglo muy duro para Colombia. El siglo XXI ya casi está con pretensiones de salir de algunos espacios, y en ese momento y con esos retos llega un gentío. Entonces, yo creo que es un aprendizaje. Ha habido como vaivenes que tienen que ver con gobiernos de turno. Ha habido una compleja relación de Venezuela con Colombia, también entendiendo los vaivenes políticos de cada uno, pero yo sí siento que ha habido una disposición institucional y un aprendizaje y una oferta de Estado. Es muy poco porque claramente es mucha la población que hay que atender, pero yo sí, reconozco todos los esfuerzos institucionales que ha hecho el país por tratar de integrar sobre todo y defender sobre todo la población infantil. Ya gracias a muchas políticas, creo que en el Centro Intégrate y creo que ahorita en Migración Colombia se está priorizando de que todos los niños, niñas y adolescentes tengan una documentación legal para que puedan tener estudios. Eso es muy bueno. Sin embargo, todavía hay retos por delante. Considero que, a mi parecer y desde mi ámbito educativo en Los Colorados, debería de ofrecer una mayor integración de la población de acogida con la población migrante. Me explico. Por ejemplo, que hayan diferentes lugares que permitan compartir, ya sean su diversidad, su lenguaje coloquial, sus diferentes formas que permitan una acogida y tengan como mayor énfasis entre ellas. Y también, por supuesto, que se beneficien en esos lugares donde hay mayor población migrante, e instituciones educativas que se enfaticen en la educación de esos niños, niñas y adolescentes. De pronto se me ocurre que haya un colegio solo específico para esos niños que permitan, uno o varios, que permitan tener entre ellos esa educación de calidad, una formación que les permita crecer y en adelante, pues en miras de crecer, tener una educación para la vida, pues obviamente. Bueno, y ahora desde el Centro Intégrate, Angie García, por favor, déjenos una invitación o extiéndale una invitación para que la población migrante conozca y acceda a sus servicios. Bueno, el Centro Intégrate está ubicado en el Centro Cultural de Oriente, en la carrera 19-3173, enfrente del Parque Centenario. No solo tenemos a servicios educativos, sino también una gama de servicios totalmente gratuitos y estamos en articulación con Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Bucaramanga. Vale la pena mencionar que a nivel nacional somos 9 Centro Intégrate que existen, totalmente a servicio de la población migrante y la población colombiana. Isabel, Eduardo y Angie, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este podcast. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y representar a todos los venezolanos que hacemos parte de este proyecto y que estamos aquí para ver crecer esas personas que quieren un buen futuro para todos. Desde el Centro Intégrate agradecemos la invitación que nos hacen cordialmente y esperamos pues acompañarlos en otros espacios de aprendizaje y impartir el conocimiento. Xiomara, Javier y oyentes, nos encontramos entonces pronto en un nuevo episodio de Encuentros sin Fronteras para conectar con experiencias reales de transformación.
Somos las voces que representan un país. En UNAP Radio nos unen las diferencias. Una gran variedad de caminos que nos llevan a un mismo lugar. Este es tu lugar seguro. Somos diversidad de voces. Somos UNAP Radio. Vanguardia Podcast. Conectamos experiencias reales de cambio y transformación en Encuentros sin Fronteras, donde la integración migrante es una realidad.